Nadie tiene una pregunta. Siempre las chicas en su cartera, en su mochila tienen todo. Piedra, plancha, no, tu mochila que no tiene. Todo. Para todo, por lo menos las de antes tienen todo. Las modernas también no creo que hayan salido tan fácilmente la cuestión. Entonces partimos del concepto, ¿ya? El concepto bien claro, hipoxia. Disminución de la cantidad de oxígeno en los tejidos. En los tejidos. Para diferenciarlo de lo que vamos a ver después, hipoxemia. Anemia, ¿qué cosa es? Sangre. ¿No? Obviamente que si la disminución de sangre en los tejidos va a depender de la sangre. Porque ¿quién se encarga de llevar oxígeno a los tejidos? La sangre. Los tejidos tienen oxígeno, ¿por qué? Porque la sangre le lleva. Si la sangre no le lleva, no hay otro que diga, bueno, yo te voy a llevar. No hay otra opción. Bueno, entonces vamos empezando. ¿Por qué el oxígeno? ¿Por qué el tejido no puede tener oxígeno? Y empezamos con lo más obvio, porque la sangre no hay oxígeno. En segundo lugar, porque de repente, ¿quiénes transportan oxígeno? La hemoglobina y los hematíes no es en cantidad suficiente. Y otra razón, el flujo sanguíneo está muy despacio. No camina a la velocidad suficiente. Por último, bueno, de repente todo eso camina bien, pues está todo bien, pero yo como tejido no puedo utilizar el oxígeno. Como les expliqué el año pasado, por ejemplo, en la intoxicación de cianuro, cualquiera de estos, cualquier compuesto con CN, con mucho CN, cianuro de potasio, cualquier cianuro, ¿qué cosa agarra? Bloquea la utilización de oxígeno por la mitocondria. Es como que tengamos aquí un banquete y a todos nos han cosido la boca. ¿Qué hacemos? Comer con los ojos. ¿Me van a entender? Entonces el oxígeno está ahí, pero mi sistema de utilización de oxígeno, que es las mitocondrias, no puede completar con este problema. Esa es hipoxia. Ahora, hipoxemia en sangre. ¿Por qué? Disminución de la cantidad de oxígeno en sangre. Ahora, ¿por qué la sangre está disminuida? A ver, primero, la alteración de la relación ventilación-perfusión. Si aquí pasa, que decíamos el año pasado, pasa una determinada cantidad de sangre, ¿qué debe haber aquí? Una cantidad igual de aire. Para 5 litros o 5 copos de allá, ¿cuánto debe haber acá? 4. Por eso la relación ventilación-perfusión es de 4 a 5. 4 entre 5, ¿cuánto es? 0,8. ¿Por qué no hay suficiente aire acá? Porque están hipoventilando. ¿Qué es ventilación? La cantidad de aire que entra o sale de los pulmones en un minuto. ¿Qué más? Y satisface la demanda metabólica. Vamos a suponer que yo necesite los 4 litros de aire por minuto, pero por alguna razón entran solamente 3. ¿Está menor de lo que yo necesito o no? Entonces estoy hipoventilando. Ese poco aire que entra, salud. Toma solo. Ese poco aire que entra no satisface mi demanda. Bloqueo alveolo capilar, ya les dije, esa pared ahora es así. ¿Qué pasa cuando se ancha? Se va a engrosar. Se va a engrosar ahora. Va a haber un problema de dificultad de pasaje. ¿De quién?
del oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno, su capacidad, su solubilidad es 24 veces menos. En suma, la capacidad de difusión del oxígeno es 20 veces menor que el CO2. Y por último tenemos circuitos de derecha a izquierda. Pulmonar o cardíaco. ¿Qué significa circuito? El ejemplo más claro es estos niños, creo que también les dije el año pasado, porque siempre lo digo. ¿No? Mamá de niño azul clama ayuda. Hijito, necesita operación en Estados Unidos. ¿Cuánto necesita? ¿Alguna ayuda? $20.000, $30.000. ¿Para qué? Aunque ahora ya se opera aquí mismo. ¿Por qué? Porque se ha malformado el corazón y ustedes saben que nosotros cuando vivimos intraútero, la circulación predominante, ¿cuál es? ¿La derecha o la izquierda? La derecha, claro. ¿No? La derecha. Tal es así que existen determinados orificios que se pasa la sangre del derecho a la izquierda, para poder, como no se respira. Entonces, por ejemplo, uno de ellos es el conducto arterioso. El otro es la comunicación interauricular. Pero estos orificios deben cerrarse con el tiempo, ¿vale? Pocos días de nacido. Entonces, si no se cierran, la sangre se sigue pasando de derecha a izquierda, no pasa por el pulmón. Y si no pasa por el pulmón, ¿qué pasa con esa sangre? Lo más obvio es no se oxigena. Entonces, si la sangre no oxigenada, ¿qué color toma? Azul. Ah, ves, te vuelves un ciudadano de sangre azul. ¿Ah? No se oxigena. No se oxigena. Entonces, al no oxigenarse, toma el color cianótico. A su lado de la piel, que se llama cianosis. Está aquí, pero no definido bien claramente. ¿Está bien? Color azul o violáceo de la piel y mucosa, labios y orejas, lechos mundiales, sangre arterial con más de 5 gramos, sangre arterial con más de 5 gramos de sangre sin oxígeno. ¿Cuánto es tu cantidad de sangre de gramos de hemoglobina que tienes? 13 gramos. ¿Tú? 15. ¿Tú? 14. Bueno, está bien, pues, las damas, un poco menos, que son inferiores. En ese aspecto, en cantidad inferior, ¿no? ¿De acuerdo? En cantidad inferior de hemoglobina. Entonces, imagínate que 1/3 de tu sangre arterial no te lleva oxígeno. Porque si tú dices que tiene 15 y la norma dice 5, entonces 1/3 de tu sangre no tiene oxígeno. Entonces, por eso ahora dice color cianótico. Y aquí viene este término, este mapita que también se lo he pasado a ustedes. Y para poder definir esto que dice que cuando estamos en insuficiencia. Se me ocurrió un semáforo, ahí no, donde ustedes pueden apreciar que la zona verde es el rango de variación normal de ambos casos. Sí. Vean. ¿Cuándo decimos que estamos en insuficiencia? Cuando el PO2 es menos de 60 o el CO2 más de 50. Por eso que está marcado en rojo. Pero vamos a tener unos pequeños intermedios. Ahí no podemos decir que está bien y que también estamos bien. ¿Me dejo entender? Yo creo que está bien claro el ejemplo. Está claro el esquemita. Ahora, usted puede tener, como vamos a ver después, dos tipos de insuficiencia. Concepto de insuficiencia. Obviamente anormal. Cuando hablamos del sistema respiratorio,
Y se acuerdan que el año pasado nosotros hablábamos no de aparato, de fisiología del aparato respiratorio, hablábamos de fisiología del sistema. Porque para tener oxígeno en la sangre, como ya vimos ahora, no solo te basta tener pues tus pulmones bien. Vamos a suponer que no tengas hemoglobina, 5 gramos, o tu centro respiratorio, sobredosis de drogas, o tu tórax, por algo te ha señalado, o tu tórax, por ejemplo, creo que con usted no fue, por ejemplo, que tiene los jorobados de antes, en el cual la columna, en lugar de estar así, ¿no?, derecha, se va encorvando y va apareciendo la joroba. Entonces ese tipo no puede respirar bien. Entonces se va a caracterizar por un PO2 bajo. Siempre tiene que estar el PO2 bajo. Es la característica. No puede haber, tú no puedes decir, está con insuficiencia respiratoria y está con el oxígeno normal. No. Ambos casos tienen PO2 bajo. Y el CO2, en uno de ellos puede estar normal o bajo. A esto lo vamos a llamar oxigenado, con problemas solamente de oxígeno. Y el otro, además del oxígeno bajo, tiene para remate el CO2 alto. Eso se van a llamar cuando tiene el CO2 alto, que es el producto que se ha producido en notas, porque se ha producido hipoventilación. Por eso vamos a llamarlos hipoventilantes. Hipoventilantes u oxígeno. Si alguien tiene un defecto en el corazón, sabe. O sea, estos niños azules que hablamos hace un momento, que quieren ayuda para la operación, eso sale, porque son tan insuficientes de problema cardíaco. Y la forma de presentación aguda o crónica, que se entiende, ya que posteriormente cuando ya lleven cursos más avanzados van a ver cómo es la presentación de un. Acá vamos a hablar entonces, vamos a empezar a hablar de cuando se dice en este esquemita que ustedes también lo tienen, hipoventilación pura. Por ejemplo, en la poliomielitis, sobredosis de drogas, y se describe este cuadro. ¿Qué pasa con el con el oxígeno? Disminuye y el CO2 sube. Aquí es normal, 40, 100. ¿Y cómo va disminuyendo el oxígeno? La flecha y el CO2 va subiendo. Parecido a esta ventilación con la línea B, la retención de CO2 no está. Como por ejemplo, porque revisamos hace un momento en el tipo B, decíamos, el soplador rosado es el uno, el otro el abotagado azul de por ejemplo. A este abotagado azul tú le pones oxígeno y miren lo que pasa. Mejora su oxígeno, va subiendo, pero su CO2, ¿qué pasa con el CO2? Va aumentando. Ajá, ¿y por qué? O sea, este bronquítico crónico, hay que tener cuidado. Tú le pones oxígeno, mejora su oxígeno, el CO2 aumenta. ¿Por qué? En estos procesos crónicos, o retrocedemos, nosotros tenemos dos estímulos normales para respirar: la baja de oxígeno o el alto de CO2. Estos dos estímulos, como estudiamos el año pasado, son estímulos de la respiración, tienen sus receptores. Pero cuando se hace crónico, entonces los receptores de oxígeno ya se hacen a los onzos, entre comillas, ya no se está acostumbrado a tener el oxígeno bajo. ¿Quién es el que nos obliga a respirar? Perdón, al revés. El CO2, los receptores de CO2 con la acidosis respiratoria crónica ya dejan de percibir el CO2 alto.
Así es. ¿Quién es el que te mantiene la respiración? ¿Quién es el que te obliga a respirar? El oxígeno. Si tú le das el oxígeno, ¿qué pasa? Estás disminuyendo el incentivo para estudiar, para respirar. Entonces, si bien es cierto el oxígeno mejora, pero el CO2 va a aumentar porque va a empezar a respirar menos. Y si tú respiras menos volumen, el CO2 va a ir subiendo. Vuelvo a repetir porque lo equivoqué yo al principio. En los procesos normales, como estamos ahora, son dos factores los que mantienen la respiración. El CO2 o el oxígeno. En los procesos crónicos, como el bronquítico crónico, que tiene acidosis, cianosis, todo eso, el CO2 ya no es un estímulo adecuado, como que el organismo se adecua. ¿Quién es el que mantiene el estímulo para respirar? El oxígeno. O sea, la hipoxemia te hace respirar. Si tú le solucionas la hipoxemia, ¿quién te estimula? Si el otro ya desinteresa, ya no actúa. Ese es el problema de que está representado aquí. Fx es por oxígeno terapia. Otro. ¿Qué pasa en el C? La flecha roja C. Normocambio, usted ve que no es solamente hipoxemia, así que no va a decir enfermedades de impulso intersticial, sarcoidosis, ocasionalmente casos de intercambio. Ocasionalmente pulsa con intercambio, o sea, pasaría a la línea D, esto que está aquí. La línea D, o sea que el oxígeno baja y el CO2 también se baja. Ya tendríamos otra causa. Síndrome de distrés respiratorio de la boca. Y el D es por la oxigenoterapia. Usted mejora la oxigenoterapia, el oxígeno mejora, pero el CO2 se mantiene bajo. Esta fuerza. Y aquí repasamos lo que ya el año pasado vimos, unas cosas, normoventilación, y que yo lo repetí. ¿Cuándo decimos que es normoventilación? ¿Cuándo es hipoventilación? Cuando la cantidad de aire no satisface la demanda. Es la cantidad de aire que entra o sale de los pulmones en un minuto en menor volumen de lo necesario. Oxígeno disminuido, CO2 aumentado. Aquí poníamos el ejemplo, ¿ven? La sangre nos deja 8 CO2 y solamente se lleva 5. La sangre se lleva 10 oxígeno y solamente nos deja 8. Hay un déficit de ambos casos. ¿Cuáles son las causas de hipoventilación alveolar? Que es lo más frecuente que van a ver en emergencia por el problema respiratorio, hipoventilación. Lo primero que hay que acordarse, según este esquemita, es el número 1 y 2. ¿Dónde está el número 2? Acá. ¿Qué está señalando el número 1 y 2? El bulbo raquídeo y la protuberancia posible. La sobredosis de drogas o fármacos. Algo muy en boga ahora. Enfermedades de bulbo. Encefalitis, hemorragia, neoplástica. O sea, 1, 2, 3. La columna vertebral. 3. A ver. Anomalías de la médula espinal. Secundaria, luxaciones cervicales altas. Altas. ¿No? Por ejemplo, este síndrome de latigazo. ¿Cuál es el síndrome de latigazo? Vale la pena recordar. Ahora, todos los carros, ¿por qué tienen esto para la cabeza?
No es para que no te chaloneen, para que no marca. Sino antes cuando no había, entonces te chocabas, entonces te mandaba la cabeza así, adelante, y después la cabeza regresaba. Entonces la cabeza, ¿cuánto pesa? 2 kilos, 3 kilos. 3 kilos más o menos. Imagínense la cabeza regresar con tal fuerza que te deslizaba. Entonces, para que no ocurra este latigazo, y con el asiento atrás que te sirve para estar ahí, para cabezar o cabecero, que se llama, te impide secundaria a las luxaciones cervicales altas y enfermedades del asta anterior como el polio. Pero la polio tiene que ser alta para que te afecte. La polio la mayor parte afecta a la columna lumbar. No, ahora ya no se ve polio, ¿no? Pero polio como enfermedad, pero sí ven todavía hay gente que tiene consecuencias de polio, ¿no? Hay gente que anda en su muleta con una pierna bien y la otra la tiene la pierna pues, atrofiada, inclusive con un clip o con un imperdible amarrado el pantalón al otro, ¿no? Porque si no está como bandera la otra pierna no puede controlar.